Buenos días y sean ustedes bienvenidos a esta sesión en la cual voy a intentar exponerles en breve, en solo una hora, los fundamentos de lo que es la prospectiva estratégica y especialmente en su campo empresarial, es decir, pero este no es diferente a cualquiera de los otros campos, ¿no? En los cuales podamos ir aplicando lo que son los conceptos de prospectiva. Hoy en día está un poco mezclado, puesto que las tres áreas fundamentales de la prospectiva, pues a veces se especifican demasiado en cada una de las áreas. Hablamos de futurismo como tal futurismo, o hablamos como análisis estratégico como si fuera independiente, pero en realidad nos movemos alrededor de lo que se llama el ciclo de prospectiva que veremos ahora. Agradecerles a todos ustedes su presencia y su participación y luego al final, si tenemos tiempo dentro de la hora que nos hemos marcado, tendremos una charla coloquia en el sentido de que pueda satisfacer las preguntas que haya dejado sin solucionar durante la exposición. Bueno, pues vamos a ello. Vamos. Bueno, desde aquí tienen ustedes la agenda que quería tratar. Desde el punto de vista inicial, vamos a ver dónde entramos en ese reto competitivo social hoy en día. Entraremos después en cuáles son los estudios del futuro, cómo podemos intentar vislumbrar lo que va a ocurrir en un futuro. Hablaremos de un elemento fundamental, que son los expertos y la sabiduría de grupo, y cómo a partir de ellos podemos extractar ese conocimiento del grupo que nos va a permitir ver cuáles van a ser esos escenarios futuros. Veremos qué diferencia hay entre los escenarios y los marcos de situación, que son importantes, puesto que hoy en día a veces no definimos muy bien los marcos de situación y nos centramos exclusivamente en la visualización de lo que pueden ser los escenarios futuros, ¿no? Un elemento fundamental en el cual vamos a basarnos para ver esas relaciones va a ser el mapa de dominios, y veremos en qué consiste y cuál es su fundamento. En general, unas bases sobre la metodología Silver Lining, que es la que utilizamos dentro de la prospectiva estratégica desde el punto de vista de consultoría, y luego unos datos sobre lo que es la inteligencia artificial y la perspectiva estratégica. Y por último, las oportunidades de mercado. Estos dos últimos quizás sean los más interesantes desde el punto de vista de cómo se va a desarrollar la perspectiva del futuro y qué oportunidades nos está dando la inteligencia artificial. Bien, esto es lo que les quiero presentar. Antes de ello, presentarme yo. Mi nombre es José Miguel Castillo, soy profesor de la Universidad Internacional de La Rioja y soy socio director de la consultora tecnológica Softcast Consulting, ¿no? En la cual nos dedicamos especialmente, entre otros muchos proyectos, a impulsar las tecnologías dentro del área de la prospectiva estratégica. Bien, pues comencemos entonces con ese reto competitivo. En las últimas décadas resulta que grandes pensadores, filósofos, pues ya no estaban alertando de que la sociedad actual era una sociedad en la cual se movía con unos patrones muy específicos, como era la interdependencia, es decir, los efectos de cualquier acción que hagamos pues tienen unas repercusiones y que pueden ser en cascada, ¿no? Es la velocidad. Hoy en día todo se hace y se quiere para el momento, ¿no? Uno de los retos que tenemos hoy en día es el uso de Internet, ¿no? Quiero soluciones a través de Internet hoy mismo, no para mañana, ¿no? Lo quiero lo antes posible, ¿no? Y otra cuestión pues es la complejidad, ¿no? Que los problemas hoy en día pues son cada vez más complejos y hay que saber dividirlos y analizarlos, ¿no? Pues basándonos en esos tres elementos fundamentales que desde un punto de vista científico y filosófico se analizan sobre nuestra sociedad, pues resulta que necesitamos darle una solución. Y esa solución ante la interdependencia está el análisis relacional, en que intentemos ver dónde y cómo están las relaciones. Veremos luego que una de las herramientas fundamentales para hacer esto en la prospectiva estratégica es el uso del mapa de dominios, es decir, quién tiene relación con quién, ¿no? Luego la otra cuestión es la inmediatez. Lo queremos para
inmediatamente, ¿no? Y ese inmediatamente, incluso las soluciones, pues implica una anticipación, una planificación, el uso de elementos que nos permitan computacionalmente adelantarnos dentro de esos planes, ¿no? Y el último es la complejidad, ¿no? Cómo vamos a intentar luchar contra esa complejidad a base de dividir los problemas en problemas más sencillos y racionalizarlos, ¿no? Y todo esto va a ser la clave para el planeamiento estratégico. Y lo vamos a ir viendo desde un punto de vista de esos niveles de planeamiento que tenemos hoy en día, ¿no? Resulta que cuando nos preguntamos qué ha pasado o por qué ha pasado, en cualquier organización estamos viendo lo que es el reporting, los informes, ¿no? Y para ese análisis aparece el análisis de lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué hemos aprendido con respecto a lo que ha pasado? Esto lo tienen la mayoría de las organizaciones y lo malo es que cuando se quedan solamente aquí, ¿no? Si seguimos avanzando en la pirámide de esos niveles de planeamiento y control, pues nos encontramos con que queremos saber qué está pasando en este momento y ese qué está pasando en este momento pues nos lo da la solución pues los sistemas de mando y control, sistemas de mando y control que en empresa pues podemos estar hablando de los Business Activity Monitoring, es decir, todo aquello, los ERPs que nos permiten controlar cómo van nuestras operaciones desde el punto de vista empresarial, o el Business Process Management, la gestión de procesos de negocio, que también nos permite analizar todo esto. Bueno, pues hasta aquí, si somos capaces de hoy en el día controlar lo que está pasando en este momento, pues puede ser interesante. Lo que ocurre es que ya hoy en día resulta que esto empieza a ser un poco corto y queremos responder a qué va a pasar o qué pasaría si esto ocurre, qué es lo que puede pasar. ¿Y qué tecnologías subyacen para poder solucionar este tipo de problemas? Pues concretamente la simulación, la inteligencia artificial. Todo esto lo que nos va a permitir es crear sistemas que nos permitan simular qué es lo que puede ocurrir en el futuro y ver qué impacto puede tener, ¿no? Pero ya la última pregunta, que es la que más nos interesa, es ¿qué quiero que pase? Si fuéramos capaces de controlar aquello que quiero que pase, pues posiblemente sucederá, ¿no? Y para eso tenemos que hacer una inmersión dentro de la prospectiva, es decir, cómo podemos llevar adelante este análisis del futuro y cómo puedo intentar influir en ese futuro a través de esos elementos que pueden tener relaciones con los posibles escenarios, ¿no? Bueno, pues esa va a ser la idea fundamental, el ir subiendo dentro de esta pirámide hasta que alcancemos el nivel en el cual podemos controlar y saber aquello que puede pasar, qué quiero que pase. Vamos al siguiente apartado, una vez visto en qué consiste ese reto competitivo y dónde está la pirámide de control y cómo queremos subir en esos escalones, pues veremos entonces ahora los estudios del futuro. ¿En qué consiste esos estudios del futuro y cómo podemos dividirlo en dos grandes elementos que nos van a permitir ver cómo se va a configurar ese futuro? La idea de querer alcanzar o saber sobre el futuro no es nueva, se ha producido a lo largo de toda la historia, desde filósofos, científicos de hace décadas o científicos actuales, pues resulta que todos hemos estado a la idea de qué puede ocurrir, cuál va a ser ese futuro, cómo va a evolucionar. Y se ha movido entre ideas de determinismo, probabilidad, estocástico, lo es, no lo es, bueno, y todo depende de la acción humana, ¿no? Hasta el siglo XVII, pues era un don el saber esto, ¿no? Pero sin embargo, ha ido evolucionando desde ese arte hasta una ciencia, ¿no? Hasta que tiene ese carácter científico. Dos grandes pilares para el estudio del futuro. Uno es la predicción y otro es la previsión. Cuando estamos hablando de predicción, estamos hablando de que tenemos algoritmia que basándonos en datos que ya obtengo, que ya sé, puedo saber qué puede ocurrir. Y para eso ahí hay dos grandes tecnologías, como pueden ser la estadística mediante la regresión y la correlación, o la simulación, que nos va a permitir ver o intentar vislumbrar qué puede ocurrir, ¿no? Por otro lado, vamos a tener la previsión. ¿Y por qué aparece la previsión? Pues porque no podemos utilizar
esos algoritmos matemáticos para ver el futuro, ¿no? Entonces ahí aparece un elemento más cualitativo, más más imaginativo en ese momento. Estos dos sistemas de poder analizar dan lugar al análisis de determinados problemas. Y voy a intentar ser claro con esto. Una cosa es que yo trate ver lo que son problemas que yo denomino de universo cerrado o problemas de universo abierto. Cuando hablamos de un problema de universo cerrado, significa que tiene un número de variables determinada y además los valores de esas variables están acotados. Entonces, eso es lo que me va a permitir el poder dar soluciones. Vamos a entrar entonces ahora en esos problemas de universo cerrado y luego les pondré un ejemplo de problemas de universo abierto. Imagínense ustedes que teniendo en cuenta un historial de solicitudes de compra de un determinado vehículo, el modelo Q, que podemos imaginarnos, y tenemos los datos de lo que hemos vendido de este modelo Q desde el 2016 hasta el 2025, ¿no? Y sabemos que si invertimos en lo que es el marketing de este modelo, ¿no? Es decir, el hacer publicidad sobre pues directamente afecta al número de compras que podemos tener de ese vehículo. Bueno, pues sabiendo si la inversión que hemos tenido desde el 2016 al 2025, que la conocemos, y sabemos también el número de vehículos que hemos tenido solicitud, pues queremos saber qué puede ocurrir en el 2026 con una inversión prevista pues de una cantidad, 325.000 euros. Y la cuestión es, ¿cuál será la predicción de solicitudes de este modelo de vehículo en ese año? Bueno, pues se aplica una de las tecnologías que le digo. Estadísticamente se hace un cálculo de las ventas que hemos tenido y lo que hacemos es aproximar a todos los datos, vemos si están relacionados con un coeficiente de correlación y luego lo que hacemos es aproximarle una función para que la tendencia de esa función nos pueda decir qué puede ocurrir. Una vez que tenemos la función, pues sustituimos el valor que que prevemos invertir para poder saber al final de esos 325.000 en cuántas solicitudes se podían convertir. Como ven ustedes, una forma sencilla de poder calcular teniendo en cuenta los datos del pasado e intentando extrapolarlos hacia el futuro. Cuando estamos hablando de la otra tecnología, pues la simulación nos permite pues ver cuál es el comportamiento de determinados fenómenos y ver cuál es su progresión a lo largo del tiempo para intentar ver más allá del tiempo actual qué es lo que puede ocurrir. Bueno, pues esto sería un problema típico de universo cerrado. Existen una serie de variables que son limitadas y además los márgenes en los que se mueven cada una de las variables pues también son conocidos. Pero les voy a presentar el siguiente problema, a ver si somos capaces de resolverlo con este tipo de algoritmia, ¿no? Imaginen ustedes 20 equipos que están en una liga y esos 20 equipos que están en una liga, lo que queremos saber es cuál puede ser su clasificación final al terminar la temporada. Es decir, cómo van a quedar el primero, el segundo, el tercero, quién va a ocupar el cuarto puesto, el sexto, el séptimo. Intentamos saberlo con antelación, ¿no? Bueno, pues para hacer esto aplicamos matemáticamente un cálculo y decimos, pues son 20 equipos, vamos a ver cómo los podemos hacer esas combinaciones, y en realidad sería 20 factorial y nos da pues 2 trillones, casi 2 trillones y medio de posibles resultados, de posibles clasificaciones. Claro, y todo esto teniendo en cuenta que cuando vayamos a hacer el cálculo, pues para cada uno de los partidos hay que tener en cuenta si es un derbi, si está en casa, si el arbitraje es casero, si no, si hay motivación, si tenemos lesiones, etcétera, etcétera. Es decir, aparecen una serie de variables para esto que queremos saber, que simplemente queríamos saber cuál es el listado final de esa clasificación, que es imposible el poder resolverlo aplicando unos métodos matemáticos, ¿no? Bien, pues resulta que para resolver este tipo de problemas, estos problemas que he denominado problemas de universo abierto, pues resulta que tenemos que movernos hacia la previsión, en inglés el foresight, ¿no? De manera que aplicando esos métodos que son cualitativos, lo que hacemos es sustituir la algoritmia matemática y el procesamiento de los ordenadores por la experiencia y por el conocimiento humano directo. Es decir, vamos a intentar utilizarlo en 3 elementos fundamentales,
que es la extrapolación imaginativa, es decir, imaginar cómo puede ser ese futuro, el análisis individual, en el cual resulta que el analista lo que hace es ver las variables que puede tener en cada momento y las relaciones que puede haber. Esto del análisis individual es muy extendido en todas las organizaciones. Están los analistas, en los cuales pues ese analista, desde el punto de vista empresarial o de la organización o militar, pues es capaz de intentar ver cómo son las situaciones y extrapolar cuál puede ser una posible solución o una posible repercusión. Y por último, el análisis grupal en el cual ya no está el analista solo, sino que se va a basar en grupos de expertos, y a partir de la opinión del grupo de expertos, que no tiene por qué ser muy nutrido, un grupo reducido, pues intentar llegar a una solución. Y esto es lo que se denominan los problemas de universo abierto, la resolución a ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, pues aplicando lo que es una mezcla de estos tres elementos, y es lo que se llama el ciclo prospectivo, es decir, intentamos imaginar, intentamos ver cuáles son las variables que nos pueden llevar a ese tipo de futuro, y finalmente pues aplicamos el conocimiento de los expertos para poder aquilatar cuál pueden ser ese tipo de escenarios, ¿no? Hoy en día, en la literatura actual, esto tiene unos nombres, en general les he hecho esa clasificación, pero resulta que llamamos prospectiva al conjunto de todo esto. Y llamamos más prospectiva estratégica a aquella que vaya más orientada al análisis de escenarios basado en opinión de grupos de expertos, ¿no? Esto es lo que hoy en día nos podemos encontrar dentro de la literatura actual como definiciones, ¿no? Vamos a entrar en el primero, ¿no? Como ven ustedes, aquí arriba tienen esa división, nos vamos a dedicar un poquito a esa extrapolación imaginativa, ¿no? Ese intentar imaginarnos el futuro. Hoy en día es difícil que esto lo haga una máquina, ¿no? Porque es el ser humano el que puede darle esa sensación, ese sentimiento de lo que puede ocurrir. Algunos ejemplos, bueno, pues lo tienen ustedes, cómo imaginamos que va a ser el transporte del futuro, desde ese transporte de ferrocarril a ese transporte a través del Hyperloop, ¿no? Que hoy en día está más detenido por la problemática tecnológica, ¿no? Pero la idea es que no exista rozamiento dentro del tubo del movimiento del tren, y en el cual pues se puedan alcanzar velocidades altísimas hasta los 1000 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, esto sería una idea futurista. Otra idea futurista pues puede ser el uso de drones para la logística urbana, ¿no? Que hoy en día estamos hablando de ello, pero hay que estar viendo qué problemática puede tener, cómo madura la tecnología, porque todas estas ideas futuristas que podemos tener de escenarios futuros que pueden ocurrir, se pueden ir desarrollando si ocurre estos cuatro factores. Primero, que la tecnología esté madura. Segundo, que haya aceptación social, es decir, que haya un mercado alrededor de todo esto que haga que haya un movimiento económico y esa aceptación social. Que haya interés gubernamental, puesto que si los gobiernos ponen trabas, se va a desarrollar difícilmente este tipo de redes, ¿no? Y que haya interés empresarial. ¿Por qué interés empresarial? Porque son realmente los que van a producir, los que van a construir, y en esa construcción ahí es donde va a haber un consumo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes en qué consiste esto. Primero, el futurismo, vamos a dejar volar nuestra imaginación, pero basándonos en hechos en los cuales pues, la tecnología pueda ir desarrollándose. Por ejemplo, el viaje a la Luna de Julio Verne, ahí está, ¿no? De Isaac Asimov, la inteligencia artificial y sus aplicaciones, ahí están, cómo se van desarrollando. Hay otras muchas ideas futuristas pues que no llegan a consolidarse, pero porque falta alguno de estos elementos. No existe una base tecnológica, no existe aceptación social, etcétera. Bien, pues vamos al segundo elemento dentro de la prospectiva, que es el análisis individual. Este lo conocen ustedes bien, porque todos, ustedes seguro, han estado involucrados en un análisis de lo que está ocurriendo o de lo que puede ocurrir en el ámbito que sea, en el área en el cual ustedes estén trabajando. Luego, el analista, en realidad,
lo que hace es moverse a la hora del análisis de esas variables para ver cuáles son sus repercusiones con respecto a los objetivos estratégicos. Pero esto se puede aplicar en problemas muy simples, que lo hacemos en casa todos los días, a problemas complejos en los cuales pues tenemos que estar moviendo grandes organizaciones, países, etcétera, ¿no? Bien, a mí se me ocurrió en su momento intentar hacer una clasificación, porque claro, cuando colocamos en una organización un analista per se y decimos, usted es analista, ya, pero ¿por qué sabemos las capacidades que tiene este analista y qué capacidades debería adquirir? Lo he dividido en 4 elementos fundamentales, 4 grados del análisis. El primer grado es el analista que es capaz de reunir datos y describir el escenario, porque claro, el escenario tiene que ver con una serie de datos que tienen relación. Lo importante es describir esos datos y cuáles son esas posibles relaciones, ¿no? Entonces, al final se describe el escenario presente. Esta es la idea de pues, una empresa determinada, una organización que quiere ver en qué ámbitos se está desenvolviendo. En el nivel 2, el analista no solo reúne los datos y los describe, sino que además analiza las relaciones y los posibles eventos que puedan ocurrir de esas relaciones. Es decir, vamos a un grado más. Ya no es solamente veo los hechos, sino veo que esos hechos pueden estar relacionados y pueden tener algún tipo de consecuencia, ¿no? En el nivel 3 se visualizan eventos futuros y sus repercusiones, de manera que pueden transformar ese escenario, ¿no? Es capaz de visualizar todo esto. Y en el nivel 4 propone soluciones. Ya no solo ve qué es lo que puede ocurrir en esos eventos futuros que pueden aparecer, sino dar soluciones para evitar que ocurran, etc. Es decir, estos niveles del análisis son fundamentales desde cualquier punto de vista de cualquier organización. En cuanto a la perspectiva estratégica, pues veremos en qué consiste, que es este tercer nivel que tenemos aquí abajo, ¿no? En el cual vamos un grado más allá. Cualquier organización que plantea sus objetivos estratégicos a lo largo del tiempo, pues se da por satisfecha con ser capaz de plantear esos objetivos estratégicos. Pero en realidad lo que tendríamos que hacer es no solo plantear los objetivos estratégicos, sino ser capaces de definir aquellos escenarios alrededor de esos objetivos estratégicos, teniendo en cuenta que estos se van a materializar después de un tiempo determinado, pues esos escenarios que podrían influir de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Y entonces de ahí viene ese análisis prospectivo estratégico basado en la opinión de expertos. Y ahí tienen ustedes la definición que hace ya unos años intenté plasmar en alguna de las publicaciones, en el cual le llamo proceso dinámico de investigación. ¿Por qué? Porque tiene que ver a lo largo del tiempo, ¿no? Y se materializa. Y estamos viendo algo del futuro. Y lo que se permite es optimizar, lo que busca es la optimización de esos objetivos estratégicos para el análisis de la influencia que pueden tener estos escenarios y a través de lo que se denomina la sabiduría de grupo, es decir, aquello que nos pueden dar aquellos expertos en cuanto a soluciones o visualizaciones de ese tipo de escenarios. Pero lo bueno que tiene la perspectiva estratégica es que no es de un solo campo, lo podemos aplicar a cualquier campo. Esto es como la informática. La informática es solamente de las ciencias X. No, la informática se aplica en cualquier campo. Pues la perspectiva estratégica la podemos aplicar en cualquier campo. Bueno, pues esto es lo que le llamamos el ciclo prospectivo, ciclo en el cual pues, nos estamos moviendo desde ese análisis futurismo, ese análisis estratégico y la perspectiva estratégica con un objetivo fundamental, y ese objetivo es intentar analizar el futuro. No solo lo imaginamos, no solo analizamos la relación entre las variables, sino también somos capaces de discernir qué escenarios pueden ocurrir o cómo pueden ocurrir en un momento determinado. Ya conocemos algo más, ya hemos visto qué es ese reto competitivo, cómo o cuáles son las técnicas que podemos utilizar para ese análisis del futuro, y ahora nos vamos a dedicar un poco a los expertos. ¿Qué son los expertos? ¿En qué consiste la sabiduría de grupo? Bueno, pues esto de la sabiduría de grupo viene de lo antiguo, ¿no? Desde el Senado, desde el Consejo de Ancianos, etcétera, en la cual se recurría
a gente que por su experiencia, por su conocimiento, pues podía saber y podía dar soluciones dentro del ámbito del grupo social, ¿no? Bueno, hay un ejemplo claro que está en la literatura, que no voy a entrar, que es la sorpresa de Francis Galton, ¿no? Un científico en varias ciencias que le gustaba la ganadería, etcétera. Esto lo pueden ver ustedes en Internet, pero para entender mejor lo que es esto de la sabiduría de grupo con un ejemplo sencillo, les voy a poner un vídeo corto, ¿no? En el cual explica en qué consiste. Vamos a verlo, vamos a compartir la pantalla aquí y enseguida verán. Vamos a ver, vamos a compartir el sonido. Compartimos. Ahí está. Y lo que yo les propongo ahora a todos ustedes es que hagan un cálculo mental de más o menos cuántas bolas puede haber aquí dentro. Ya sé que es imposible que den el número exacto, pero vamos a ver si nos aproximamos. ¿Cuántas bolas de chicle puede haber en esta máquina? Aquí conmigo, junto a nuestra máquina de bolas de chicle, tenemos un grupo de voluntarios a los que les voy a hacer la misma pregunta y vamos a ver si llegamos hasta alguna conclusión real. Les voy a empezar por aquí, por la derecha. 1620. Puede ser. ¿A ti? 3.600. 3600. Yo diría 1.300, me gusta, 1.300. 1588. 1625. 1625, otro preciso. Yo creo que es fácil, 2600. Yo creo que 905. Pues no sé, unas 3.970. Pues no os habéis puesto ninguno de acuerdo con vuestros compañeros. Estos son los números que me habéis dado. Hay variedad desde los más bajos hasta los más altos. Pero yo os voy a presentar ahora a un amigo que tengo, que después de Pitágoras no ha habido nada igual en el reino de los matemáticos. Dani, por favor. Y un aplauso para Dani, ¿no? Vamos a recibir los NF. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás, campeón? Muy bien. Estos son los números que todos ellos nos han dado. Yo no sé si tú eres capaz de calcularme las bolas que hay ahí dentro. Sí, son muy diferentes, pero creo que sí. Primero voy a sumar todos los resultados, ¿sabes? Ah, muy bien. ¿Quieres que te vaya diciendo? Vale. 1620, 3600, Vale, 1300, vale, 1588, vale, 1625. vale, Eres rápido, ¿eh? 2600, vale. 772, Ese cortito, ¿eh? sí, 905, 905, bien. 3970, 2310 1310. y 2750. Vale. Y ahora hay 11 personas, ¿no? 11. Pues voy a dividir todos los números que he sumado más, digo, entre las 11 personas. Muy bien. A ver. 2094. 2094 es el número de Dani. Nadie ha dicho 2094. Tú dices que hay 2094 Yo bolas. creo que hay 2094. Pues 2094 ha dicho Dani. El número real de bolas contadas una a una aquí es de 2110. Es decir, se ha quedado a 16. Lo cual está bastante bien, Dani, ¿eh? Buen trabajo. Bien, sí señor, muy bien hecho. Y me diréis, ¿por qué? Que una cabeza vale para pensar, pero la cabeza de muchos juntos ayuda a llegar a un resultado mucho más acertado. Como ven ustedes, un ejemplo simple de lo que puede ser esa sabiduría de grupo, ¿no? Vamos a volver aquí, eso es. Volvemos con un segundo. A ver, voy a compartir aquí. Aquí. Ahí está. Compartimos. Bien, bueno, pues esto es lo que vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que acabamos de ver, ¿no? Es decir, preguntamos individualmente sobre algo que se está viendo, ¿no? El número de bolas que puede haber y cada uno da su opinión y la media de todo esto, de los que lo estaban viendo, pues dan un resultado. Vale, seguro que a ustedes se les habrá ocurrido, bueno, hay otra forma de verlo, ¿no? Podemos hacerlo analíticamente, ¿no? Si somos capaces de medir
medir lo que es el diámetro de una de las bolas y medir el diámetro del expendedor de bolas, pues dividiendo uno entre otro, pues podríamos calcular el número de bolas que hay. Se puede resolver de esa manera analítica, es decir, utilizando uno de los métodos de tipo cuantitativo de predicción de lo que estamos viendo, o podríamos hacerlo a través de esa solución cualitativa del grupo de expertos, ¿no? Pero aquí es importante, y aquí está el matiz, siempre y cuando todo problema humano de tipo trivial puede ser resuelto, pero de esa manera, puesto que todos tenemos capacidad para ello, pero si no es trivial el problema, hay que recurrir a expertos. Y ahí es donde viene la cuestión. No todo el mundo está capacitado como experto, ¿no? Ahí está. Y le voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? De forma, imagínense ustedes que yo les pregunto a los asistentes, ¿cuánto pesa este toro? ¿No? Entonces, a aquellos que sean taurinos, pues se estarán aproximando al peso del toro. Aquellos que no lo sean, también lo están haciendo. Les doy un par de segundos para que piensen y digan, tengan ustedes en mente una cifra en cuanto al peso del toro. Y ahora les voy a decir qué es lo que puede estar ocurriendo en las mentes, ¿no? Pues estamos viendo, resulta que este es el toro, yo el peso del toro no me lo sé porque no he pesado nunca ningún toro, pero resulta si hay aquí una persona al lado, ¿no? Y esta persona al lado pues suele pesar por su altura, etcétera, pues debe estar entre los 70 y 75 kilos por su actividad, en fin. ¿Y cuántas personas de estas caben en el toro? Bueno, pues ese proceso interno me obliga a decir, bueno, pues está en los 270 kilos, 280, 290 es lo que puede haber, ¿no? Bueno, pues seguramente me habré equivocado. Pues sí, señor, este toro es avispado 482 kilos, o sea, no he atinado. ¿Por qué? Porque he llevado a términos de mi conocimiento, he intentado traducir una pregunta que se me estaba haciendo, ¿no? Bueno, pues este es el problema que tenemos con ese tipo de análisis que se hace a través de expertos, es decir, el experto ha de ser experto en ese área en la cual estamos trabajando y no introducir elementos sesgados o de elementos intuitivos en la resolución del problema. El primer ejemplo que tenemos a lo largo de la historia, si tienen ustedes cámara o tienen móvil, pueden ustedes captar este código QR y leer directamente el experimento. Fue el experimento Dolky, que se hizo en Estados Unidos en el año 51, en el cual pues, se pretendía analizar por parte de Estados Unidos durante la Guerra Fría la capacidad que pudiera tener la Unión Soviética de producción de bombas de 20 kilotones nucleares, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que temía el Departamento de Defensa americano era el que se proliferaran ese tipo de producción de bombas y fueran capaces de colapsar la industria americana, es decir, colocando una serie de bombas simultáneamente sobre los elementos de producción fundamentales de Estados Unidos, hacer colapsar en la producción industrial a Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues este fue el estudio que hicieron los científicos Helmer y Dolky a través de 5 cuestionarios a 7 expertos y al final pues tienen ustedes el documento que fue se puede leer libremente y está publicado en internet, ¿no? Ahí lo pueden leer. ¿Y qué es un experto? Pues un experto es una persona que ha adquirido conocimiento, experiencia, que está dotado de un cerebro especial, de unas inteligencias, pero la pregunta es, ¿de verdad es experto? ¿Cómo sabemos si realmente es experto, ¿no? Bueno, pues esto hace unos años me lo planteé desde el punto de vista psicológico y recurrí pues, a grandes psicólogos, a Howard Gardner, el padre de la psicología emocional, ¿no? Y de las inteligencias emocionales. Bueno, inicialmente veíamos que el experto, pues lo que medimos de él es su conocimiento, su experiencia, esa forma en la cual es capaz de aplicar el conocimiento. Y la pregunta que nos hicimos fue, ¿y algo más? ¿Podemos medir más cosas de él, no? Y entonces, a través de ese estudio que hicimos en su momento, pues hay 3 inteligencias que son fundamentales y que debemos de medir, ¿no? No solamente sacar de su currículum o de su hoja de servicios ese conocimiento y experiencia, sino la inteligencia intrapersonal, esa inteligencia que es capaz de decirse uno a sí mismo
cómo de veraz es lo que está afirmando, ¿no? Es decir, ¿me creo realmente lo que digo? ¿Por qué lo digo? ¿Lo estoy diciendo por un sesgo emocional o lo estoy diciendo porque realmente he vivido una experiencia similar o creo que esas relaciones que estamos analizando con respecto al futuro son las que pueden tener ese tipo de influencia? La inteligencia intrapersonal, la que reconocemos lo que estamos diciendo en ese momento. Esto lo utilizamos hoy en día en todos los ejercicios de prospectiva que hacemos en diversas organizaciones, en las cuales cuando el experto nos da su opinión, al final recabamos su grado de satisfacción con su respuesta, ¿no? Y esto nos hace ver cómo va su inteligencia intrapersonal. La inteligencia interpersonal, que es muy importante, es cómo entiendo yo el problema. Es decir, ¿realmente estoy entendiendo el problema en los términos que me lo están planteando, ¿no? Y ahí es donde viene ese análisis de la inteligencia interpersonal. Hay muchísimos problemas en los cuales no hay buenas soluciones porque no se ha entendido bien el problema, ¿no? Por eso, cada vez que hacemos este tipo de encuestas o cada vez que intentamos llevar o recabar la información de los expertos, intentamos definir bien el problema a través de un marco de situación inicial. Decimos, estos son los términos en los cuales nos estamos moviendo para este análisis, y a partir de una definición de eventos, procurando definirlo lo mejor posible. Y luego, por último, está la inteligencia social o esa inteligencia estratégica, que son las inteligencias normales, las formales, las de Terman, ¿no? Pues son las que nos permiten hacer y recabar ese tipo de soluciones, ¿no? Bueno, pues realmente deberíamos hacer una medida similar a esto. Cuando no podemos hacer esta medida de las inteligencias, lo que hacemos es medir el resultado a lo largo del tiempo de las respuestas de los expertos, ¿no? Bueno, pues ya conocemos tres elementos fundamentales de la presentación, ¿no? Conocemos el reto competitivo, hemos visto cuáles son esos elementos para estudiar el futuro desde una manera de proyección o de una manera desde un punto de vista, el foresight, ¿no? Ese análisis prospectivo. Hemos visto la importancia de los expertos y ahora ya nos vamos a ir al problema, ¿no? Vamos a ir a ese análisis de la situación, ese análisis de los marcos de situación y escenarios. ¿Qué son estos marcos de situación y escenarios? Bueno, cuando estamos intentando definir qué es un evento o qué es un marco de situación o qué es un escenario, lo que intentamos ver es qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, un conjunto de eventos definen una situación, ¿no? En este caso, pues la temperatura, la localización del dolor, la intensidad, la inflamación, la intensidad de la inflamación, pues nos está dando una serie de valores que son los eventos que podemos tener en un escenario determinado. Y este escenario determinado podrá o no dar una serie de soluciones. Por ejemplo, este chico que tiene que ir al examen, con este escenario, ¿puede ir a examinarse en el colegio o no puede examinarse en el colegio? ¿Podrá viajar? ¿No podrá viajar? Y esos son los resultados finales de la aplicación de este tipo de escenario, y esos resultados finales son los que llamamos los marcos, ¿no? En este caso sería el marco de situación final. Bueno, en este caso, por ejemplo, pues tendríamos un escenario en el cual este trabajador tiene un conocimiento, una experiencia, una motivación, una operación, en fin, una serie de factores que definen su situación, y pues ahora, a ver, en ese escenario, aplicado este escenario, cuál puede ser el resultado de un posible ascenso o una posible capacidad de cambiar de trabajo o una mejor cualificación o necesidad de cualificación, ¿no? Este serían los escenarios y esos marcos de situación. Y desde el punto de vista militar, por ejemplo, pues el poder definir un escenario en el cual, pues a través de factores como el apoyo antiaéreo, el número de bajas, la entidad de esa unidad, la entidad del enemigo, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a intentar imaginar un escenario futuro definiendo sus eventos. Y entonces el juego entra de la siguiente manera. Definimos dónde estamos y definimos cuáles pueden ser aquellos escenarios que podrían tener influencia con ese marco de situación inicial para producir un marco de situación final. Esto es el juego que nos movemos normalmente en prospectiva, de manera que estamos viendo cuál es una situación inicial, cuáles son los posibles eventos que pueden ocurrir agrupados en escenarios y cómo influyen estos escenarios sobre los marcos de situación para producir un nuevo marco de situación final.
Esta es la idea, y esto lo hacemos aplicando técnicas sencillas, ¿no? Aplicamos técnicas como DAFOS, ¿no? Una técnica que me permite ver las debilidades, las fortalezas, las amenazas, las oportunidades, y tal como vayamos analizándolas, pues nos pueden producir esas debilidades y fortalezas, nos dan lugar al marco de situación inicial, es decir, cómo está funcionando en este momento el sistema. Las amenazas y oportunidades van a formar parte de los escenarios que tienen influencia sobre estos marcos de situación y que pueden producir un nuevo marco. Cuando estamos hablando del planeamiento estratégico, estamos hablando ya no solo de esta definición, sino del esfuerzo que voy a tener que hacer para adquirir unas capacidades que me permitan llegar a tener esas posibilidades dentro del marco de situación final. Bueno, es importante entender esto, puesto que normalmente se entiende la prospectiva como me imagino cómo va a ser ese futuro, es decir, esto que tenemos aquí delante. Cuando hablamos de ¿cuál va a ser España 2050? Pues lo que hacemos es exclusivamente definir el marco de situación final, que muchas veces tiene que ver con la proyección de lo que está ocurriendo ahora en el presente y de alguna influencia que esperamos que pueda haber de desarrollo, pero en fin, es más bien una imagen futurista, ¿no? Es más bien lo que nos imaginamos. Esto está bien, esta es la primera fase que tendríamos que hacer, pero las siguientes fases que tenemos que hacer son las siguientes. Partimos de un marco de situación inicial. A través de ese análisis de escenarios obtendríamos un marco de situación final que daría lugar pues a una serie de situaciones que a un plazo más reducido pues veríamos lo que puede ir dando y vemos si sería coherente con aquello que nos hemos establecido a lo largo de este periplo de tiempo que nos va a llevar al 2050, ¿no? O al que sea. Bien, pues este ejercicio debíamos de encadenarlo con otro en un tiempo determinado que nos permita hacer lo mismo y ver si realmente esto ocurre. Posiblemente a lo largo del tiempo ya esos objetivos hayan cambiado. Ese marco de situación final del 2050 ahora tenga otra perspectiva, pero es real, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que nos vamos adelantando a aquello que hemos proyectado en el muy largo plazo. Y esto nuevamente deberíamos hacerlo y así sucesivamente, hasta que nos fuéramos acercando a ese futuro. Esto es la idea de control, ¿qué es lo que quiero que pase? Por eso en la pirámide de control que les he dicho al principio es básica para poder ir creciendo dentro de nuestro análisis. En realidad lo que estamos haciendo es transitar del marco de situación actual al marco de situación final. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos aplicando una serie de procesos internos, ¿no? Que los tienen aquí. No voy a entrar mucho en detalle, pero imagínense, lo que vamos a hacer es, si hay ejercicio previo, comparar con el marco de situación actual y hacer un análisis diferencial. ¿Por qué me he equivocado? ¿Qué ha pasado aquí en medio? ¿Qué ha ocurrido en estos 3 meses o 5 meses desde el último ejercicio, ¿no? También hacemos un ejercicio imaginativo, desde el cual intentamos ser algo futuristas con respecto a lo que puede ocurrir. Total, al final se seleccionan los eventos, se diseñan los cuestionarios, se consulta a los expertos, se procesan sus respuestas, se busca cuál es el escenario de mayor posibilidad y vemos cuál es la interacción de ese marco que produce un marco de situación final. Es decir, transitamos del marco de situación inicial al marco de situación final haciendo este tipo de procesos, ¿no? Una vez que tenemos o una vez que sabemos de la importancia que pueden tener las interrelaciones, esa relación que hay y que hemos visto al principio, ¿no? en ese reto que tenemos en cuanto a la sociedad actual, ¿no? Hay una herramienta que es fundamental y que hay que entenderla, que es lo que denominamos el mapa de dominios. Cuando estamos hablando de escenarios que pueden ocurrir, esto no ocurre por casualidad. Esto ocurre porque ha habido una serie de eventos de los cuales podemos conocer o no conocer a lo largo del tiempo o que puedan sucederse y que en un momento determinado pues habría que tener algún tipo de control sobre ellos. Lo importante es que cuando ya hemos definido el escenario, ya conocemos cuál puede ser
los escenarios futuros, insisto, esos escenarios pueden cambiar. O sea, estamos viendo a lo mejor un ejercicio de aquí a 3 años, o estamos viendo lo que puede ocurrir en una empresa de aquí a 5 años, y resulta que debemos, una vez que hemos hecho ese estudio prospectivo, debemos hacer un seguimiento de ese estudio, y si hay variables que cambian, volvemos a hacer otra vez ese estudio para volver a guiar, volver a controlar lo que es la situación con respecto a esos objetivos. Bueno, pues este escenario que tenemos definido y que ya sabemos que puede o tiene una gran posibilidad de ocurrencia, resulta que nos interesa mucho ver los eventos de este escenario, con qué pueden estar, con qué dominios externos pueden estar relacionados. ¿Por qué? Porque estos dominios externos van a hacer que sean estables estos eventos o que cambien en un momento determinado. Imaginemos, por ejemplo, un escenario de una operación de seguridad, como pudo ocurrir aquí en España con el volcán de La Palma en un momento determinado, en la cual pues, tanto el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior ponen una serie de de variables que tienen que definir, como por ejemplo el presupuesto de la operación, el número de recursos humanos que van a participar en este tipo de operación, en las acciones de coordinación, etc. Bueno, pues es importante que analicemos cuáles son estos eventos y qué relaciones pueden tener con las entidades externas, ¿no? Con estos dominios externos, porque en un momento determinado estos eventos pueden cambiar. Imagínense ustedes que resulta que los vecinos de la zona afectada pues no están recibiendo las ayudas adecuadas o tienen otro tipo de necesidades. Pues estos vecinos van a recurrir a sus ayuntamientos. Los ayuntamientos posiblemente no solo lo pongan en vía política, sino además se vayan a los medios de comunicación. Los medios de comunicación afectan a la opinión pública. Esta opinión pública se afectará más o menos dependiendo del nivel de educación que tenga la sociedad en ese momento. Y esa opinión pública puede afectar directamente al gobierno y ese gobierno puede cambiar las directrices tanto a un ministerio o al otro para aumentar el presupuesto, para aumentar el número de efectivos, etc. Es decir, puede ocurrir esto, que a partir de determinados dominios cambien las circunstancias o las condiciones de esos eventos que forman parte del escenario. Luego, esto es importante conocerlo, puesto que el futuro no es una cuestión de tipo determinista, este es el escenario que va a ocurrir, no. Este escenario puede variar y fluctuar dependiendo de determinadas influencias. Y es importante que conozcamos cuáles son esas influencias, ¿no? Entonces, desde el punto de vista empresarial es fundamental. ¿Dónde tengo que basarme? ¿Dónde puedo tener determinada influencia para que este escenario se consolide o no se consolide, ¿no? Esta es la idea del mapa de dominios dentro de la metodología Silverline, metodología que publicamos en su momento en el año 2000, empezamos ya a trabajar con ella en el año 2000, hubo un primer esbozo en el 2010 y en el 2015 ya salió como un producto científico tecnológico desarrollado. Y no voy a entrar mucho en detalle, puesto que la metodología tiene 5 fases y lo que hace es llevarnos de la mano a través de 21 procesos, llevarnos de la mano para conseguir ese análisis de los marcos de situación iniciales, escenarios y marcos de situación futuro en cuanto a las consultas que vayamos a hacer a los expertos, que podamos ir guiando este tipo de estudios, ¿no? Bueno, pues como ven ustedes, es importante la selección del grupo de expertos, es importante la evaluación de esos expertos, es importante hacer un estudio de estabilidad en cuanto a la durabilidad, la duración que va a tener nuestro estudio, porque si estamos hablando de una situación bastante inestable, va a haber muchos cambios. Y luego, pues los procedimientos para hacer esas consultas, ¿no? Ya en aquella época, desde el 2000, ya introducíamos herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y se han consolidado a lo largo del tiempo. A los expertos se les consulta en términos del lenguaje natural, no de probabilidades. El utilizar probabilidades con respecto al futuro, hombre, es una utilización de las matemáticas no demasiado buena, ¿no? Puesto que lo que vaya a ocurrir en el futuro, su probabilidad dependerá de lo que ya conocemos en el pasado, ¿no? Y entonces
no tiene una buena aplicación. Por eso utilizamos posibilidades, ¿no?, en términos del lenguaje natural. Cuando hablamos, ¿cuál es la probabilidad de que pues tengamos éxito en un determinado proyecto empresarial? Bueno, pues es difícil porque decimos que es del 80 y no del 82 y no del 75. Es mejor definirlo en términos del lenguaje natural, pues alta, media, baja, etcétera. Bueno, la metodología tiene métricas de calificación de sí misma para ver si estamos aplicando adecuadamente, análisis de inferencias y sobre todo lo que les he comentado, una validación de resultados a lo largo del tiempo que nos lleva a repetir el ejercicio tantas veces como sea necesario o haya cambios en esto. Vamos a entrar un poco en inteligencia artificial y prospectiva, ya entrando prácticamente en la recta final de esta presentación, puesto que es muy interesante que conozcamos las bases de la inteligencia artificial y dónde lo podemos aplicar dentro del campo de la prospectiva, y lo estamos aplicando en sí. Bien. Cuando hablamos de inteligencia artificial, la verdad es que no se parece nada a la inteligencia natural, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia natural, pues hablamos de capacidad adaptativa, de computación en paralela, de una gran memoria, de la experiencia, la intuición, las inteligencias, las actitudes, una serie de cosas que tiene el ser humano que son lo que nos hace ser como somos y que son muy complejas, ¿no? Sin embargo, la inteligencia artificial desde 1950 pues está emulando algunas cositas y a través de 5 herramientas fundamentales, como son las redes neuronales, los algoritmos genéticos, los sistemas expertos, la lógica borrosa, las búsquedas inteligentes, que son mecanismos que emulan un poco cómo lo hace el cerebro humano, pero cuando digo un poco, con mucha diferencia, ¿no? Bueno, pues estos son los elementos en los cuales nos basamos hoy en día para mejorar nuestra informática, para mejorar la automatización de procesos, ¿no? Bien. Bueno, aquí tienen ustedes los 5 elementos y vamos a ir viendo cómo utilizamos cada uno dentro de la perspectiva, dentro de Silverlining. Bueno, pues las redes neuronales lo utilizamos especialmente para generar futurismo, lo podemos hacer y de hecho ya tenemos varias pruebas sobre la utilización de redes para generar ideas ciertamente novedosas, o principalmente lo utilizamos para la extrapolación de escenarios. Cuando preguntamos a nuestros expertos sobre 15 escenarios es porque somos capaces de extrapolar 128 escenarios, ¿no? Entonces, a partir de esos 15 escenarios extrapolamos lo que ocurre en todo el dominio de esos posibles escenarios. Para eso utilizamos redes neuronales, que lo que hacen es clasificar dentro de un dominio determinado. Las búsquedas en espacio-estados son la base de cualquier planificación y es igual que las herramientas que se utilizan o los juegos del ajedrez, ¿no? Es decir, conociendo una serie de operadores yo voy a poder moverlos según esas características especiales de cada operador. Un caballo se mueve de una manera determinada en el ajedrez y el peón de otra, ¿no? Bueno, pues aplicando esa filosofía de búsqueda en espacio-estados, pues resolvemos problemas dentro de la perspectiva estratégica, concretamente la búsqueda de escenarios. Si hemos hecho 128 escenarios, yo le pregunto inmediatamente a la máquina cuál es el de mayor posibilidad, cuál es el de mayor riesgo y me va extrayendo cuál es el escenario dentro de esos escenarios que hemos podido generar. La lógica borrosa me permite expresarme en términos del lenguaje natural. Ha sido medio, alto, bajo, y de esa manera puedo aplicar la lógica borrosa y lo utilizamos en las consultas a los expertos. Los algoritmos genéticos lo utilizamos para la optimización dentro de esas búsquedas y por último los sistemas expertos que estamos empezando a utilizarlos para el análisis estratégico, ¿no? Más adelante les hablaré de un libro publicado en el cual pues, se habla de cómo podemos aplicar esos sistemas expertos dentro del análisis estratégico. En fin, que viendo todo el esquema en el cual aplicamos los procesos de análisis y de estudio, pues resulta que aplicamos la inteligencia artificial en el análisis diferencial, aplicamos, esta S significa supervisar, es decir, hoy en día el nivel en el cual nos encontramos de inteligencia artificial
es un nivel en el cual tenemos que estar viendo los resultados y comprobarlos desde el punto de vista humano. Son ustedes conscientes de las meteduras de pata que ha hecho ChatGPT. Por tanto, ¿por qué? Porque ha sido un sistema entrenado no supervisado. Y entonces ha generado cosas que se publicitan y que pues no son reales, ¿no? Entonces hay que entrar en la supervisión. Ahora mismo con éxito tenemos implantados tanto en la consulta a expertos como el procesamiento de respuestas y de escenarios con mayor posibilidad, herramientas del estilo que les he comentado de inteligencia artificial que nos permiten obtener de una manera más óptima esas respuestas. Y lo que tienen aquí en otro color azulado son aquellos elementos de inteligencia artificial que estamos utilizando desde un punto de vista inicial, ¿no? Probando a ver qué tal puede ser su respuesta, pero todo ello desde el punto de vista supervisado. Y los que tenemos pendiente de implementar van a ser estos sistemas de análisis diferencial comparando ejercicios antiguos con ejercicios nuevos y también la automatización de los análisis DAFO, de manera que el analista lo único que tiene que hacer es supervisarlo y dar su aprobación o no aprobación, rechazo, si fuera necesario. Y entramos ya en la última fase de oportunidades del mercado laboral, ¿no? Laboral o del mercado en general empresarial, ¿no? Es importante que nos demos cuenta que hay tres fases a la hora de llegar a esa demanda tecnológica. Por un lado, tiene que haber ciencia. Ciencia no es otra cosa que la expresión formal del universo que nos rodea, y aparece la investigación científica, que es la encargada de sacar el máximo partido y de ir progresando en esa ciencia, ¿no? Y las ciencias las conocemos, ¿no? La ciencia matemática, la química, la biología, la fisiología, etcétera, etcétera, etcétera. De esa ciencia emana la tecnología. Y la tecnología no es otra cosa que la aplicación de la ciencia en el bien social, en beneficio social, siempre y cuando que esa sociedad quiera tener, o esa sociedad de consumo quiera tener esos productos o servicios que tengan que ver con la tecnología. Entonces aquí es donde está la clave y decimos, ¿tenemos tecnología de esto? Si tiene impacto en la sociedad, se generará una sociedad de consumo alrededor de esto, se generarán productos y servicios, será la propia sociedad de consumo la que está invirtiendo a la hora de comprar, y estas empresas están tirando de la tecnología en beneficio social. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto se da siempre en todos los campos? Pues no, señor, porque no existe sociedad de consumo, por ejemplo, dentro de la investigación espacial. ¿Ustedes están invirtiendo porque van a volar al espacio? No, pero sin embargo sí hay investigación espacial. No existe sociedad de consumo en torno a la seguridad y defensa. ¿Quién se encarga de todo esto? Bueno, pues son los gobiernos los que influyen tanto en la ciencia o en la tecnología, en esos programas de desarrollo para obtener productos o servicios que vayan en beneficio del Estado o en beneficio del grupo de Estados, en el sentido de poder sacar adelante este tipo de programas que no van directamente a esa sociedad de consumo. Esto es lo que ocurre y es lo que ha ocurrido, pues por ejemplo, con la propia inteligencia artificial. No es de ahora la inteligencia artificial, son de mediados del siglo pasado y de la última mitad del siglo pasado, donde están todos esos desarrollos de los cuales le he hecho mención. ¿Por qué no han empezado a aplicarse hasta ahora? Porque no ha habido productos o servicios de los cuales la sociedad de consumo estuviera tirando de ellos, ¿no? Entonces, cuando les hablo de esto de la demanda tecnológica, tiene mucho que ver con lo que les comento ahora con respecto a esas oportunidades de mercado. Habrá oportunidades de mercado si la tecnología sigue funcionando, si existe aceptación social, si existe interés gubernamental y si existe interés empresarial. Hoy en día, con esta necesidad o esta rapidez en la cual nos tenemos que mover para entrar con la competencia y poder estar dentro de nuestras áreas, resulta que la perspectiva estratégica está teniendo un gran tirón. Y las grandes empresas necesitan de esta perspectiva estratégica para ver cómo va a ser ese futuro. Y las pequeñas empresas también, que es un error pensar que la perspectiva es solamente para ese análisis estratégico de grandes empresas, pero lo harán a lo mejor a través de consultoras. Luego, tanto las oportunidades de creación de departamentos de prospectiva
en las grandes empresas, que la mayoría ya lo tienen, y la actuación de consultoras para poder ayudar a las pymes en esa visión del futuro, pues ahí existen dos grandes oportunidades. Otra oportunidad, la de la formación. El mundo está cambiando, utilizamos elementos de inteligencia artificial, ya les he dicho dónde y cómo se pueden utilizar ese tipo de elementos. Necesitamos entrar en la formación de equipos que puedan ir a estas grandes empresas o a estas consultoras. Formación en las tecnologías, es decir, desarrollo de herramientas, otra oportunidad, es decir, empresas de informática o de sistemas de información que empiezan a aplicar este tipo o desarrollar este tipo de herramientas de prospectiva. Todo esto en los 5 niveles normales, de los cuales el nivel inicial de una empresa, en la cual es consciente de que debe hacer algo de prospectiva estratégica, el gestionado, en el cual ya empieza algunos procesos o algunos análisis, el definido, el gestionado cuantitativamente, o el optimizado, que es el que intentamos llevar a determinados organismos y a determinadas empresas, en las cuales el departamento de prospectiva está funcionando continuamente, está continuamente haciendo ejercicios de lo que puede ocurrir en las diversas áreas en las cuales puede tener interés. Y dirán ustedes, ¿y de qué áreas está hablando este hombre? ¿No? Pues de todas, absolutamente de todas, puesto que la prospectiva, como les he dicho, no es algo que sea vertical de una ciencia o vertical de un área. Es que desde el análisis de riesgos, desde el análisis de capacidades futuras, desde el análisis epidemiológico, desde el análisis del perfil de salud, del análisis de las ciudades del futuro, de la geopolítica, de la política con respecto al resultado o escenarios de determinadas acciones que podamos tener en consultas públicas, etcétera, o en elecciones. Es decir, se puede aplicar a toda área dinámica de interés, en el cual socialmente tengamos interés. Es una herramienta que no hay que esperarse a estar en el nivel más alto y decir esto depende de la dirección estratégica de... No, porque la de operaciones también va a necesitar ver a su nivel esos escenarios futuros. Y con esto finalizo mi intervención. Si quieren saber más sobre esto, de las dos áreas que les he hablado, tanto del forecast, es decir, de cómo podemos ver o hacer análisis de regresión y correlación lineal, hasta elementos de simulación, como qué es, cuál es la base, cómo se aplica un procedimiento Monte Carlo, o por ejemplo un árbol de decisión que es fundamental para el análisis, pues lo tienen ustedes en este curso. Es un curso de Udemy de estos de bajo coste, en el cual en 5 módulos se explica cada una de estas fases. Y con respecto a todo lo que es el desarrollo de la prospectiva, pues lo tienen ustedes en el libro Aprenda a ver más allá del corto plazo, que dependiendo de está en Amazon, dependiendo de que esté en Europa o en América, pues tendrían uno u otro. Pues nada más, hasta aquí mi presentación. Si tienen